Shabbat Shalom, amado pueblo de Israel. Se llegó el día de reposo. Un día en el cual cesamos de nuestras actividades cotidianas, de nuestras actividades laborales. ¿Para qué? Para estudiar Torah. Y no solo la Torah, sino también la relación con el Brit Hadashah, que tú conoces como el Nuevo Testamento, pues, ¿qué crees? Reconocemos a Yahshua como nuestro Mesías. Entonces, qué importante el que podamos estudiar la totalidad de la Biblia. Tenemos la Torah, tenemos el Tanaj y tenemos el Brit Hadashah. Y bueno, qué importante también el estudiar ciertas palabras y ciertos nombres desde su raíz, el hebreo. Qué importante de verdad. Y no es un cliché el que nosotros hoy día estemos tratando de buscar a través del hebreo, sino es la importancia que tiene la lengua hebrea en nuestro contexto actual. Nombres. Nombres en hebreo. Ahora, ¿por qué los nombres en hebreo? Sencillo, porque los nombres no debieron haber cambiado. Mira, si yo me llamo Omar, aquí o en otro país, mi nombre seguirá siendo Omar. Mi nombre no tendría por qué cambiar de acuerdo al país o debido a las traducciones. Por eso es tan importante que aprendamos a aprender a desaprender lo que por mucho tiempo hemos aprendido. Y bueno, mira, un ejemplo de ello es el nombre verdadero de nuestro Mesías, Yahshua. Yahshua, nuestro Mesías, nacido en Bethlehem, en hebreo, que significa en español la casa del pan. Ahora, con certeza sabemos que Yahshua fue judío. Yo te pregunto, entonces, ¿por qué nombrarlo Jesús, nombre de origen griego? Mira, Yahshua está compuesto principalmente por dos palabras, Yahshua, que puestas juntas significan Yahweh salva, la salvación de Yahweh. ¿Te das cuenta del trasfondo que hay acerca de la raíz de las palabras? Acompáñame por favor a Juan, capítulo número 19, versículo del 18 al 22. Ya hablamos acerca del nombre, pero me gustaría puntualizar ciertos aspectos de por qué estudiamos ciertos nombres, ciertas palabras en hebreo. Juan capítulo 19, versículo 18 al 22 dice: Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Yahshua en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Yahshua Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Yahshua fue crucificado estaba cerca de la ciudad. Y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Fíjate qué interesante. Estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Versículo 21. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas, rey de los judíos, sino que él dijo: soy rey de los judíos. Versículo 22. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. A ver, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué los judíos pidieron cambiar el nombre? Sencillo, porque estaban viendo el nombre de Yahweh en hebreo. Pues el nombre hebreo se lee de derecha a izquierda. Yud, Hei, Bab, Hei, que es el acróstico de Yahshua Hanosri Bemelech Ayehudim, que significa Yahshua de Nazaret, rey de los judíos. Y esto es interesante, pues si no lo hubieran escrito en hebreo, los judíos simplemente no habrían visto el nombre de Yahweh. Y por lo tanto, no habrían pedido el cambiar el letrero a Pilato. Ahora, si sabemos que Yahshua es Yahweh, acompáñame por favor a Juan 1:1 y versículo 14, y dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Elohim, y el verbo era Elohim.
Versículo 14, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. A ver, el nombre divino no hay manera o forma de pronunciarlo diferente de acuerdo a las 4 letras en hebreo. Yud, Hei, Bab, Hei. Letras que dan origen al nombre de Yahweh, no Jehová ni Yahvé. Ahora, si el nombre de Dios está en hebreo, yo te pregunto, ¿por qué el nombre de Yahshua no debería ser hebreo, pero sí griego? Mira, Yahweh, nuestro Elohim, hablaba hebreo. Hechos, capítulo 26, versículo número 14. Y después de que todos caímos al suelo, oí una voz que me decía en el idioma hebreo: Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Aquí tenemos a Shaul, que tú conoces como Pablo, donde tiene un encuentro personal con Yahweh. Pero fíjate qué interesante, que le comienza a hablar en hebreo. Yo te pregunto, si la esencia de Yahweh es hebreo, ¿cuál crees que sea entonces la esencia de Yahshua si son uno mismo? Hebreo. ¿Te das cuenta por qué entonces el origen de los nombres? ¿Por qué entonces Yahshua pronunciarlo como debería de ser y no un nombre griego? Lo hemos platicado. El hebreo tiene un mayor significado y profundidad en ciertas palabras. Seguramente tú me vas a decir, Omar, pero en la inscripción estaba el hebreo, estaba el griego y estaba el latín. Fíjate qué interesante entonces saber a partir desde cuándo hubo esta forma de querer quitar la esencia verdadera de nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Fíjate desde cuándo esa vanidad de las personas de tratar de modificar la esencia de Yahshua. Interesante, ¿no? Es cierto que las malas interpretaciones y las malas traducciones han limitado muchos significados. Un ejemplo de ello tenemos la palabra fe. Ya lo hemos estudiado muchas veces, pero me gustaría este estudio particular, sobre todo para todas aquellas personas que están comenzando con el estudio de las raíces hebreas. O sea, ¿por qué el estudiar raíces hebreas? Es justo lo que te estoy explicando. Hay ciertas palabras que tienen un mayor contexto, una mayor profundidad, si las comenzamos a estudiar desde su raíz, que es el hebreo. Así como veíamos el nombre de Yahshua, que tiene un origen judío, que por lo tanto es hebreo, pues qué importante entonces que lo podamos ver en esa esencia. Y es que qué interesante que el nombre de Yahweh, si es un nombre santo, un nombre conformado por 4 letras en hebreo, ¿por qué entonces el de repente tratar de separarlos y hablar acerca de un Yahweh, de un Elohim hebreo, pero por otro lado tenemos entonces a un Mesías griego? Así que veamos el tema de la fe. Hebreos 11:1. Prácticamente vamos a leer Hebreos, casi todo el capítulo de Hebreos, porque vemos muchísimos ejemplos acerca de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo número 1. Dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Versículo 2. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Elohim, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Versículo 4. Por la fe, Abel ofreció a Elohim más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Elohim testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Versículo 5. Por la fe, Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Elohim, y antes que fuese traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Elohim. Versículo 6.
Pero sin fe es imposible agradar a Elohim, porque es necesario que el que se acerca a Elohim crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 7. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Elohim acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Versículo 8. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Versículo número 9. Por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Versículo 10. Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Elohim. Versículo 11. Por la fe, también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Versículo 17. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Versículo 20. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. 21. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de Joseph y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. 22. Por la fe Joseph al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. 23. Por la fe Moshe cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. 24. Por la fe Moshe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Elohim que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio del Mesías que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. 27. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. 28. Por la fe celebró Pesaj y la aspersión de la sangre para que el que destruía a los primogénitos no los tocase a ellos. 29. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. 30. Por la fe cayeron los muros de Jericó, después de rodearlos 7 días. 31. Por la fe, Rahab la ramera no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. 32. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando a Gedeón, Barak, Sansón, de Jefte, de David, así como de Samuel y de los profetas. 33. Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Fíjate qué interesante. En todos estos versículos, si tú lo fuiste leyendo, hay un común denominador en cada uno de estos ejemplos de fe. Seguro, ¿sabes cuál es? La obediencia. No basta con solo creer. Mira, todos los versículos que estuvimos ahorita leyendo, en cada uno de los ejemplos acerca de la fe, todas las personas tuvieron que obedecer en algo. Ir a un lugar, salir de un lugar, ejecutar una acción. Había obediencia. Y fíjate qué interesante el saber entonces que esta obediencia les permitió a muchos de ellos conquistar reinos, hacer justicia, alcanzar promesas. Taparon bocas de león, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿No te parece interesante entonces que la fe obediente
nos permitirá alcanzar promesas? Ahora, yo pregunto, ¿de qué le sirve a las personas conocer tanto de la Biblia si no han aprendido a obedecer? ¿De qué le sirve a las personas orar tanto si no han aprendido a obedecer? ¿De qué le sirve a las personas conocer tanto de la Biblia si no han aprendido a confiar? ¿De qué le sirve a las personas orar tanto si no han aprendido a confiar? ¿Te das cuenta de la importancia de conocer la raíz de la palabra fe? Y esta raíz la encontramos justo en la palabra emuná, palabra en hebreo. ¿Te das cuenta por qué el énfasis en entonces estudiar desde la raíz del hebreo? Es que hay ciertas palabras que simplemente son limitadas. Si yo me quedo solamente con el término fe, bueno, creer en algo que no ha pasado. Punto, lo creo. Es como decir, yo creo que el día de mañana voy a tener un muy buen trabajo. Oye, pero si no hay obediencia en mí, no me esfuerzo, no soy buen trabajador, pues simplemente no va a pasar absolutamente nada. Requerimos entonces ciertas palabras, poder o aprenderlas a estudiar desde la raíz, el hebreo. Y por lo tanto yo te platicaba acerca de la fe. Esta tiene que ver con la palabra emuná, la cual implica creer, confiar y obedecer. Esta semana lo platicaba. ¿Quieres bendición en tu vida? ¿Quieres realmente alcanzar las promesas que hay de Elohim para tu vida? ¿Quieres experimentar bendición? ¿Quieres experimentar seguridad? ¿Quieres experimentar salud? Bueno, sienta a tu familia y comiencen a analizar cómo está su emuná. ¿Realmente hemos aprendido a confiar, depender y obedecer por completo a Yahweh? ¿O será que necesitamos acudir a intermediarios o a otras personas para que las cosas busquemos que sucedan? ¿Realmente hemos aprendido a creer, a tener la certeza de lo que esperamos, teniendo la convicción de lo que no vemos, obedeciendo? ¿Realmente hemos aprendido a obedecer las pisadas de Yahshua, que son las mismas palabras de Yahweh? ¿O será que de repente somos tan obstinados y decimos, no oiré, no escucharé y no andaré? ¿O será que simplemente no podemos reconocer quién es Yahweh? Recordemos que Yahweh se dio a conocer por su nombre al pueblo de Israel. Yahweh quería que el pueblo supiera su verdadero nombre, con una raíz en hebreo. Así que, mira, si simplemente tú el día de hoy no conoces quién es Yahweh, bueno, lo que sí te digo es que te estás perdiendo de toda la bendición que hay a través de su palabra. Éxodo 5:2. Y Faraón respondió, ¿quién es Yahweh para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Yahweh, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Será que hoy día muchas personas podrían contestar de la misma manera? ¿Quién es Yahweh para que yo oiga su voz? ¿Quién es Yahshua para que yo oiga su voz? Yo no conozco a Yahweh y mucho menos a Yahshua, y yo no soy Israel. ¿Te fijas qué interesante? El faraón lo pronunció. ¿Quién es Yahweh para que yo oiga su voz? Estamos hablando de un Elohim con un contexto y una esencia hebrea. Lo mismo con el mismo Yahshua, nuestro Mesías. Así que si el día de hoy de repente es escuchar gente que dice, ¿y quién es Yahweh o quién es Yahshua para que yo oiga su voz? Bueno, lo único que te digo es que Faraón hizo lo mismo y no terminó muy bien. Hechos, capítulo número 26, versículo 14. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Shaul, Shaul, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón.
Y mira, justo en Hechos, en el capítulo 26, un poquito más adelante, continúa hablando Shaul en su defensa con el rey de Agripa, hablándole para que crea. Imagínate este contexto, está siendo enjuiciado, está hablando en su defensa y está hablando justo con el rey de Agripa. Así que acompáñame por favor a Hechos, capítulo 26, versículo del 24 al 29. Dice: diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: está loco. Shaul, las muchas letras te vuelven loco. Versículo 25. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Versículo 26. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. 27. ¿Crees, oh rey de Agripa, a los profetas? Yo sé que tú crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser seguidor del Mesías. Y Pablo dijo: quisiera Elohim que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales, cual yo soy, excepto estas cadenas. ¡Ay, qué interesante! ¡Qué interesante! ¿No es justo lo que pasa hoy día con la casa de Israel, que está aprendiendo a desaprender lo que por mucho tiempo aprendió, a través del estudio de la Torá, descubriendo su verdadera identidad? Pero ¿qué sucede con las personas alrededor? Te dicen loco. Estás loco. Las muchas letras te vuelven loco. ¿No es justo lo que experimentó Shaul? Y cuando platicas con las personas, puedes ver cierta convicción. Pues mira, hay fundamento bíblico y no de hombres. Pero ¿qué dicen las personas? Por poco me persuades a ser seguidor del Mesías. Y la respuesta que da Pablo después es buenísima. Quisiera Elohim que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen. Quisiera Elohim. ¿Te das cuenta? No se trataba de Pablo, no se trataba de Shaul, no se trata de nosotros, se trata de Elohim. Es por ello la importancia de regresar a las sendas antiguas. Jeremías capítulo número 6, versículo del 16 al 19. Así dijo Yahweh: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Estás loco. Versículo 17. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen: escuchad al sonido de la trompeta. ¿Y qué dijeron? No escucharemos. Versículo 18. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregaciones, lo que sucederá. Versículo 19. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. Aborrecieron la Torá. Recuerda, toda acción tiene una reacción. Toda acción tiene una consecuencia. No quieres andar, no quieres escuchar y además aborreces la Torá de Yahweh. Justo como lo estaremos estudiando el día de mañana en la parashá número 15, estaremos estudiando sobre la importancia de las fiestas mandadas por Yahweh, particularmente Pesaj. Y repito, esto tenemos que estudiarlo a partir de la raíz del hebreo. De otra forma no comprenderás las fiestas. De otra forma no comprenderás las señales. Cada una de las fiestas de Yahweh, descritas en el libro de Levítico número 23, de acuerdo al calendario hebreo, no calendario gregoriano, tienen un gran significado profético. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Bueno, lo hemos hablado muchísimas veces. El emperador romano Constantino
Sabía que sin el calendario de Yahweh, sus seguidores no podrían atender las citas. Y no solo eso, sino que poco a poco perderían su identidad y, lo peor, su herencia. ¿Te habías puesto a pensar de esta manera? Y es cierto. Hoy día las fiestas de Yahweh son completamente extrañas para los creyentes. No las conocen. Mira, el Shabbat fue cambiado al primer día de la semana o día del sol. ¿Y sabes para qué? Para adorar al Sol Invictus, principal deidad del Imperio Romano. Yo te pregunto, ¿continúas con prácticas romanas y babilónicas, tan comunes en todas las religiones y denominaciones del mundo? Muchas de ellas en obediencia al emperador romano Constantino. ¿O realmente estás o quieres obedecer la Torá, donde se explican las fiestas proféticas en tiempos específicos? Bueno, ¿y qué es la Torá? La Torá está compuesta por los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Torá en hebreo significa instrucción, guía. Acompáñame por favor al Salmo, capítulo 19, versículo número 7. 7 al 10. Vamos a leer del 7 al 10. Dice: la Torá de Yahweh es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Versículo 8. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila el panal. ¿Te das cuenta? Yahweh busca que seamos sabios, que seamos felices. Recuerda, debemos procurar la estatura del varón perfecto. Efesios 4:13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la emuná y del conocimiento pleno del Hijo de Elohim, a la condición de un hombre maduro, a la medida de la estatura de la plenitud del Mesías. Pregúntate, ¿realmente has madurado a la medida de la estatura de la plenitud de Yahshua? ¿O tal vez prefieres seguir siendo sabio en tu propia prudencia? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Elohim es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mira, podemos encontrar muchísimos versículos invitándonos a no apartarnos de la Torá. Pero ¿qué sucede con las religiones hoy día? Lo primero que te dicen es: Torá ya no. Punto y aparte. Josué 1, 7 al 9. Josué capítulo 1, versículo del 7 al 9 dice: solamente esfuérzate y sé valiente, para cuidar de hacer conforme a toda la Torá, que mi siervo Moshe te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. A ver, este versículo está buenísimo, porque este versículo en lo particular es muy común el tenerlo fuera de contexto y decir: todo lo que tú emprendas va a ser prosperado. A ver, aquí antes podemos leer: para cuidar de hacer conforme a toda la Torá que mi siervo Moshe te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, ahora sí, para que seas prosperado en todo lo que tú emprendas. ¿Quieres emprender algo apartado de la Torá? Te digo una cosa, va a ser muy complicado. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito.
porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Yahweh tu Elohim estará contigo en donde quiera que tú vayas. Los mandamientos o las 10 palabras de Yahweh dadas en el monte Sinaí son el resumen de los 613 mandamientos. Los 10 mandamientos los encontramos divididos en 2 tablas, en donde los primeros 5 mandamientos o 5 primeras palabras tratan de una relación, fíjate qué interesante, vertical con Yahweh, nuestro Elohim. Y los segundos 5 mandamientos o segundas 5 palabras tratan de una relación horizontal con el prójimo. Es interesante. Y fíjate qué interesante la capacidad de nuestro Adón Yahshua HaMashiach de tener 613 mandamientos resumidos en 10 mandamientos y a su vez que él mismo resumió en 2 mandamientos. Mateo capítulo 22, versículo 37 y 38. 37, 38 y 39. Ama a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón. Ámalo con todo tu corazón. Ahorita vamos a ver qué realmente es el amarlo con todo nuestro corazón. Con todo tu ser y con toda tu mente. Le respondió Yahshua. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Fíjate qué interesante. Yahshua jamás abolió, jamás quitó, jamás eliminó el resto de los mandamientos. El resto de los mandamientos están implícitos. Entonces, solo a través de guardar, que implica obedecer la Torah, podremos aprender a amar a nuestro Creador y a todas las personas que nos rodean. Ahora, el término amor puede ser muy relativo. Cada persona tiene su propio concepto, muy distinto sobre lo que es el amor. Para algunas personas tal vez el amor es un sentimiento, para otras personas tal vez es una emoción, para otras personas tal vez es una intención. ¿Te das cuenta cómo el amor se ha convertido en algo sumamente subjetivo? Algo que significa diferentes cosas para diferentes personas. Pero mira, la palabra, la Biblia, define perfectamente de qué se trata el amor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo número 3. Pues este es el amor a Elohim. Y subráyalo, por favor. Que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Juan 14, 24. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. ¿Está hablando de la Torah? Romanos 13, 10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la Torah es el amor. Mateo 7, 12. Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Torah. Juan 14, 15. Si me amas, guardas mis mandamientos. Amado pueblo de Israel, volvámonos a la Torá. Volvámonos a esa esencia hebrea de nuestro amado pueblo. No hay otra forma. Amemos a Yahshua, que es Yahweh, de la forma que Él nos pidió amarlo. Es claro, los problemas en la familia, como el divorcio, problemas emocionales, violencia familiar, la misma crisis de fe, ¿sabes qué es? Producto del alejarnos de la Torah. Amado pueblo de Israel, que tengas un muy bendecido inicio del Shabbat. Bendiciones.